Hola a todos. ¿Qué hacemos hoy? ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? Mallorca 0, Atleti de Bilbao 0. Cuarta jornada sin conocer la victoria. Algo que no sucedía desde hace 23 años, desde el año 2000. Hacía que el Mallorca no empezaba una temporada en primera división sin ganar ninguno de sus 4 primeros partidos. Ahora bien, ¿qué sucedió aquella temporada? En la que el entrenador del Mallorca era un tal Luis Aragonés, que acabó el equipo no solo remontando, sino firmando la mejor temporada de su historia, tercero, ganando por primera vez en la historia el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y quedando también por primera y única vez en su historia en la clasificación por delante del Fútbol Club Barcelona. No estoy diciendo evidentemente que esta temporada vaya a ser como aquella, pero sí que es cierto que a pesar de que el equipo no ha conseguido ganar todavía, a mí me parece, y es mi opinión particular, luego la vamos a discutir con nuestro analista, con Pep Barceló, a mí me parece que el equipo está en progresión. Pero vamos a conectar con él, porque seguro que ve el fútbol mucho mejor que yo. Como siempre, la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Como he dicho antes, yo he visto esta tarde más aspectos positivos que negativos, a pesar de que es cierto que el Mallorca presenta todavía muchas carencias. Pero vamos a conectar con nuestro analista habitual. Vamos a hablar con Pep Barceló a ver cómo ha visto él el partido. Pep, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si compartes mi opinión, evidentemente tu juicio es mucho mejor que el mío, pero al menos a mí me parece que este equipo está en progresión ascendente. En cierto modo sí, porque la verdad es que el rival de hoy era un rival incómodo, un equipo muy dinámico, con unas bandas muy rápidas, y esto a mí me generaba dudas al principio del partido de cómo se podía neutralizar, ¿no? Luego con un jugador con Sancet arriba, que también tiene llegada, como se ha visto, que ha sido una de las pocas ocasiones, junto con otra de Williams, que ha tenido un tiro cruzado, han sido las dos que han tenido la primera parte del Atlético Bilbao más peligrosas, y con un centro del campo donde estaba Íñigo Ruiz de Galarreta, que para mí ha pasado inadvertido toda la primera parte porque los dos delanteros nuestros han hecho como una especie de jaula, dejando jugar a los centrales para que no recibiera Íñigo en ningún momento, ¿no? Para pues, no poder gestionar el balón en una línea de tres cuartos y que pudiera hacer daño al Mallorca y tuvieran que ser los centrales lo que iniciaran el juego. Yo creo que el planteamiento ha sido bueno. Lo que pasa es que, claro, es un rival complicado. El Mallorca con la línea de 5 cuesta llegar arriba. Maffeo, para mí, la primera parte ha pasado inadvertido. Lato ha tenido una ocasión individual que ha sido fuera de juego por poco, porque Morici se la ha dado un pelín tarde y luego ha hecho un centro bastante bueno que Morici ha llegado tarde y ha hecho falta, ¿no? Al defensa del Bilbao. Y yo creo que en esa línea, yo creo que hay mejoras y sobre todo creo que el pivote se gana mucho dinamismo con Samu ahí en medio. Vamos a ver porque hay muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, has mencionado a Muriqui. Hoy Muriqui ha estado muy cerca del gol.
Había un remate que se ha cruzado en última instancia Dani Vivian, que hubiera sido gol si no meten ese. Bueno, hubiera sido gol, hubiera ido a portería, no sé lo que hubiera pasado luego con Unai Simón, pero creo que tenía bastantes posibilidades de que hubiera sido gol. De lo que sí me he dado cuenta yo, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, es que yo creo que Muriqui lo veo en un estado de ansiedad que es lógico porque es un delantero que vive de marcar goles, que ha fallado ya 2 penaltis en 4 jornadas, pero lo veo en un estado de ansiedad, se deja la piel, ha luchado del primer al último balón, no se le puede reprochar absolutamente nada, pero esta ansiedad, claro, habría que controlarla de alguna forma. La entiendo porque la entiendo perfectamente, pero creo que es más perjudicial que beneficiosa. Es peligrosa no dominar esas emociones que dices tú que generan marcar el gol, esa comunión que puede haber con la grada cuando celebra un gol, ese trabajo bien hecho, al fin y al cabo un jugador de los que juegan arriba cuando culminan con un gol significa que el trabajo está bien realizado, que está en la zona donde tocaba, en el momento adecuado, en el momento preciso, con el remate preciso para poder marcar, ¿no? Entonces, él ha tenido dos ocasiones muy claras que han sido los dos penaltis, los dos han pegado en el palo, han podido significar un resultado más positivo por el Mallorca. Si ganas 3-0 y fallas un penalti, no es lo mismo, la misma presión que tú miras la clasificación y ver el equipo que no gana y a veces uno piensa que es por su culpa y lo quiere hacer bien, quiere devolver eso y a veces lo que dices tú, ¿no? Entras en una espiral de nerviosismo, de precipitación y de querer y no poder y eso a veces colapsa la cabeza del jugador para que esté frío y yo supongo que el cuerpo técnico estará trabajando alguna técnica para que él esté tranquilo, de quitarle presión y darle la importancia que tiene. Los compañeros lo están animando con las declaraciones que hacen y bueno, es encontrar la versión del gol, que es lo que has dicho tú. Él en un minuto y medio ha tenido el remate que le saca Vivian, el córner que le saquea a Williams y luego el siguiente lo remata que le pisan, le pegan un pisotón. Es decir, en un minuto ha tenido 3 remates, cosa que en otros partidos igual tarda 90 minutos en hacerlo, ¿no? Está cerca, pero la finura de estar en el limbo pasa porque tenga un momento de forma dulce y que esos balones vayan dentro y parecería que tenemos un jugador extraordinario que ha arrancado con la misma dinámica del año pasado, pero bueno, que ese momento de dulce todavía no le ha llegado, ¿no? Y yo creo que está por venir y pronto, ahora paró justamente, pero que bueno, que trabajen con él a nivel psicológico. Bueno, yo el año pasado hasta la altura el Muriqui llevaba 2 goles. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Muriqui en este parón es que marque con su selección, con Kosovo. Vendría fantástico que pueda marcar algún gol. A mí hay otro jugador que me preocupa más que Muriqui, porque yo a Muriqui le veo en este estado de ansiedad, pero yo creo que se le pasará en cuanto marque un gol. A mí el jugador a día de hoy que más me preocupa es Sergi Darder. Yo a Sergi Darder lo veo muy bajo. No voy a descubrir la calidad de Sergi Darder. Sergi Darder es un futbolista, lo he dicho muchas veces, que podría ser titular en cualquier equipo de primera división porque tiene la calidad suficiente para ello. Pero yo Sergi Darder en estas 4 jornadas lo he visto, más allá del córner que sacó en Las Palmas y que fue el gol del empate de Raillo, lo he visto absolutamente intrascendente. Yo no sé si eso es cuestión de que Aguirre no le ha encontrado el sitio idóneo en el campo. Ya lo hemos visto en varias posiciones, lo hemos visto de interior, lo hemos visto de pivote, lo hemos visto de media punta, lo hemos visto en las más o menos las 3 posiciones en las que él se desenvuelve, o si es que el jugador, por lo que sea, no está bien adaptado todavía, ha llegado bajo de forma, durante la pretemporada, con todos los rumores que hubo sobre su traspaso, está algo descentrado, no lo sé, pero sinceramente es el jugador sobre el que debe girar todo el fútbol del Mallorca y me preocupa el bajo momento de forma de Sergi Darder. Bueno, en principio sin conocer todos esos argumentos que has dicho tú, a nivel deportivo, yo encuentro que está un poquito desubicado, ¿no? Que quiere bajar a iniciar el juego, quiere estar enlazando, quiere llegar a la parte final para asistir. Entonces, yo creo que yo lo veo una cierta desubicación, ¿no? También entendiendo que él igual está acostumbrado a jugar con dos centrocampistas por detrás de él, y en este caso solo tiene uno, que es Samu Costa, que igual ve un cierto desequilibrio, que a nivel defensivo se tiene que escorar a banda izquierda porque Dani Rodríguez se escora un poquito a la derecha y Samu se pone en medio. Yo creo que es un poquito adaptar el dibujo, ¿no? Así como tenemos la importancia que hemos adaptado a jugar ahora con dos delanteros, al entrar Kai
Larin ha hecho dos puntas, entonces yo ahora creo que tiene que buscar el dibujo adecuado en el centro del campo para que la figura de Sergi emerja y sea ese jugador determinante que queremos en zona de tres cuartos para que pueda tener llegada a nivel propio y para que pueda asistir, ¿no? Yo creo que es un tema ahora de buscarle un poco el equilibrio en medio campo, a ver cómo lo hace. Evidentemente, con una línea de cuatro sería mucho más fácil, pero bueno, sabemos que lo ha dicho por activa y por pasiva esta semana el entrenador, que la apuesta siempre de inicio por la línea de 5 en caso de que el partido se ensucie un poco o se ponga cuesta arriba, pues sí, se trata de quitar un jugador de la línea inferior para poner un jugador más de medio campo y equilibrar, ¿no? Que es cuando en Las Palmas Sergi se encontró para mí el momento más cómodo que fue en su debut, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el equilibrio que tiene que encontrar el entrenador entre su sistema de juego y la posición de un jugador recién llegado, que yo creo que, como dices tú, que si se le encuentra la posición va a ser determinante en el Mallorca. Debería serlo, para eso se le ha fichado y su calidad la ha demostrado durante muchos años en el Málaga, en el Olympique de Lyon y en el Español. Es un futbolista al que no vamos a descubrir ahora. Hombre, evidentemente te tengo que hacer la pregunta. Yo creo que ya es... eh, bueno, a partir de ahora ya va a ser habitual que el Mallorca juegue con Kyle Larin y con Berat Muriqui arriba. Eso es innegociable porque son los dos delanteros titulares, porque con ambos se ha hecho una inversión económica muy importante y tienen que jugar. Teniendo en cuenta que esa línea de 5 de momento parece innegociable, para ti, con esos dos delanteros fijos, con los dos carrileros, ¿cuál es la posición en la que crees, teniendo en cuenta estos condicionantes, cuál es la posición en la que crees que se le puede sacar más rendimiento con la plantilla que tiene el Mallorca Sergi Darder? Es una pregunta complicada, ¿no? Pero bueno, Ya, no hay que evadirla, ¿no? Yo creo que con dos centrocampistas por detrás de Sergi, que le dieran una cierta libertad, un equilibrio, que pudiera hacer el primer salto a la presión por detrás de los puntas, igual él se sentiría más cómodo. Y lo estoy diciendo un poco de las cantidad de veces que lo he visto jugar en el español, ¿no? Liberarle un poquito del trabajo defensivo o que él pudiera salir al primer salto de presión en función de cómo empiece el contrario, yo creo que podría ser una posición adecuada para Sergi. Entonces, al estar protegido por detrás, poder ser asistido en el inicio de la jugada por dos centrocampistas o dos pivotes en lugar de uno, entonces él podría tener una cierta movilidad de caer a un costado al otro y a partir de aquí asociarse tanto con los carrileros que pudieran incorporarse como con el movimiento de los dos puntas que tuviera, ¿no? Que normalmente uno se acerca para hacer un desmarque de apoyo y el otro, en este caso, rompe a la espalda del posible desmarque en apoyo que hace el compañero, ¿no? Para sacar la defensa de su zona si lo siguen. Si no, podría hacer un apoyo con el jugador que venga a recibir para continuar generando juego, ¿no? Es muy fácil decirlo aquí sobre el papel, claro. cómo trenzas la jugada, pero bueno, yo creo que es la posición donde Sergi complicaría mucho más la vida a los contrarios y evidentemente daría muchísimo más juego a esos, yo diría, esos dos bichos, porque yo los considero dos bichos arriba, porque yo creo que van a dar cuando estén coordinados y cuando físicamente terminen de estar bien van a ser dos jugadores muy complicados y eso teniendo en cuenta que para Sergi también aparecer en el balcón del área por detrás de esos dos jugadores le puede generar muchísimas ocasiones de remate y de llegada a portería, Sí, que es lo que tiene, que es muy bueno también. que es un jugador con un disparo muy bueno. Es decir, tú apuestas por lo que he entendido yo, ¿eh? Tú apuestas por Samu Costa y Omar Mascarell como medios centros, por delante en la media punta Sergi Darder, tirado un poquito a una banda Kyle Larin y arriba Vedat Muriqui. Es así, ¿no? Esa es tu apuesta. Para los partidos fuera de casa sí, porque tienes un doble pivote de contención, Samu tiene cierta movilidad para incorporarse hacia arriba, porque Samu tiene muchísimo recorrido, yo creo que es un pivote extraordinario y que no está exento de generar juego. Y en casa, igual ese doble pivote podría ser Samu con Morlanes, igual, si se acostumbra, porque ahí tendríamos una muy buena salida de balón y una posible conexión también ya desde la línea inferior, ¿no? Y que descargaría un poquito el trabajo de Sergi, o que Sergi yendo a zonas de no provocar juego podría dejar libre que si lo siguieran los pivotes conectar Morlanes
con los puntas, ¿no? Y de cara para poder jugar con Sergi. Sería un poquito planteamiento en casa, que tú tienes que llevar un poquito la manija del juego, o jugar fuera de casa con Omar y con Manu, ¿no? Y te daría ese posible juego. Y lo que hablamos el otro día, ¿no? A veces incluso en casa jugando con el Omar como un posible tercer central que en defensa se mete en medio de los dos centrales y juega como tercer central, y cuando estás atacando o a Mascarell que se pusiera como un pivote defensivo para poder tener un equilibrio y una primera presión mucho más enérgica sobre la salida del contrario, ¿no? Depende un poco de lo que quiera arriesgar el entrenador, de las posibilidades que va él. Nosotros le estamos diciendo un dibujo táctico simplemente viendo cómo juegan, hay que ver cómo entrenan, la disposición que tú haces con un jugador de uno contra uno, si sale a la presión, el comportamiento que tengan entrenando es muy importante para que luego tú puedas hacer una apuesta importante y valiente en el planteamiento de un partido, ¿no? Igual en el entrenamiento, en uno contra uno, ves que Omar no puede hacer eso como central y entonces ya lo ves solo como pivote, ¿no? Y a lo mejor es un planteamiento que yo lo veo desde aquí y que si lo viera entrenar el domingo que viene te digo, mira, he visto entrenar a Omar y olvida lo que te dije de la posición de central porque deja lagunas, no le viene el juego desde atrás, sigue demasiado la marca, pierde la posición, no se comunica con el compañero. Todo eso hace que los entrenamientos lo veas y luego puedas decidir si apuestas por esa posición o no en un jugador que yo creo que también puede dar mucho juego, sobre todo en partidos cuando el resultado está a favor o que tienes que controlar un partido con un equipo importante, ¿no? Que tenga un juego por delante de la línea defensiva de toque que tú tengas que estar controlando. Ese doble pivote puede ser muy destructivo. Hoy me ha dado la impresión, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Me ha dado la impresión de que este partido ha venido muy marcado por lo que al Mallorca se refiere por el resto de resultados. Quiero decir que creo yo que el primer mandamiento que se ha planteado hoy Aguirre era no perder. Creo que este partido, habiendo puntuado en Granada o habiendo ganado al Villarreal en la segunda jornada en Palma, el Mallorca habría jugado de una forma muy diferente. Yo creo que sobre todo en la segunda parte, no sé si está de acuerdo conmigo o no, el equipo ha ido no a ganar, sino sobre todo a no perder. Sí, así como se ha ido desarrollando el partido, se ha visto que en la segunda parte el equipo, no digo que tuviera miedo a perder, ¿no? Pero sí cierto recelo a que si te ibas un poquito arriba a buscar al contrario, el Bilbao con la velocidad y con las transiciones tan rápidas que tiene, pudiera generar problemas al Mallorca, ¿no? Y con un 0-1 es muy complicado porque si ya se manifiesta cierta ansiedad con el 0-0, con un 0-1 es mucho más complicado, ¿no? El resultado, y entonces irse al periodo de selecciones, 2 semanas, con un solo punto, podía generar cierta ansiedad dentro del vestuario, ¿por qué no decirlo también en la afición? La prensa estas 2 semanas supongo que aprovechará para hacer resúmenes o valoraciones, entonces todo eso podía influir sobre el equipo, ¿no? Y yo creo que el entrenador ha preferido irse con 2 puntos, sobre todo, que es importante, lo has dicho tú al empezar, una portería cero, que todavía no habíamos tenido, que fue uno de los pilares más importantes el año pasado en Mallorca, que era la capacidad defensiva que tenía y de neutralizar al contrario. Y yo creo que se ha querido ir con una sensación que no fuera mala, ¿no? Entonces, otro punto dentro de 15 días en Celta. Yo creo que ha preparado un escenario para poder tener estas 2 semanas de tranquilidad a nivel de resultados. Lo discutiremos porque hoy no haremos tertulia, la haremos mañana lunes con nuestros habituales contertulios. Hoy simplemente hacemos análisis táctico con Pep Barceló, pero, y esta pregunta se la plantearé mañana a los contertulios. Ya se ha cerrado el mercado de fichajes. ¿Tiene mejor o peor equipo el Mallorca que el año pasado? Se ha quedado sin Galarreta y se ha quedado sin Kangin Lee. Lo ha sustituido básicamente por Sergi Darder y Kyle Larin, porque el resto son futbolistas que, bueno, más o menos. También se ha ido Baba, ha entrado Samu Costa, ha entrado Nastasic a última hora, se fue Hadžikadunic, ha entrado Van der Heyden, que ha sido hoy titular por primera vez y a mí me ha gustado, creo que ha hecho muy buen partido. En cuanto al resto, más o menos es lo mismo. Mejor
o peor equipo que el año pasado? A mí me gusta más la plantilla de este año, teniendo en cuenta que ha repartido el potencial ofensivo. Al entrar Sergi con Larin, sí que es cierto que el rendimiento individual de Canguilí es irreemplazable, ¿no? Pero yo creo que la presencia en el área y el Mallorca jugando con dos carrileros, con Lato y con hoy que no ha estado tan bien, ¿no? Los centros que puedan generar dentro del área, yo creo que han salido ganando y sobre todo la posición de media punta con Sergio o de jugador número 10 o un enganche, la posición que le quieran llamar, ¿no? Han salido ganando. Yo lo que encuentro es que la lesión de Raillo afecta muchísimo a la solidez defensiva, a la jerarquía, al liderazgo de la línea defensiva, ¿no? Entonces, ahí es por donde creo que hasta que se recupere somos inferiores, ¿no? Y lo que has dicho tú, el defensa que ha debutado, Van der Leyden, para mí ha estado intenso, ha ido al choque, no ha dudado en los balones que tenía que salir, ha sido contundente cuando ha tocado. Yo creo que en la posición que estaba hablando el otro día Aguirre, de los zurdos y lo que podría pasar, yo lo he visto a un nivel más que aceptable. Lo único que hay que ver la capacidad de liderazgo de esa defensa, ¿no? Yo creo que la sombra de Raillo es muy larga y espero que cuanto antes se pueda recuperar porque ya te digo que para mí el liderazgo en un campo hace que un equipo se comporte de una forma o de otra, que la línea tire hacia arriba, la actitud, el tesón, la garra que pueda decir con unas palabras el capitán allí en la línea, yo lo veo importantísimo, ¿no? Y yo creo, resumiendo, que el Mallorca en general piensa que Morlanes se incorporó en el mercado de invierno. Yo creo que ha salido mejorando el Mallorca. Ahora, el año pasado pudimos comprobar el rendimiento y ahora se trata de ver que este equipo también pueda rendir el potencial que se le presume, que yo estamos hablando de un posible potencial que pueda tener en el campo, ¿no? Ahora se trata de demostrarlo y a final de temporada ver que Murici no le hace sombra a Larín, que Larín no le hace sombra a Murici y que esos goles que cada uno hizo por separado se puedan sumar o incluso puedan ser más. Pues creo que el análisis, como cada semana, es absolutamente impecable. Don Pep Solo, muchas gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches y salud. Un saludo. Nosotros volveremos mañana con la tertulia, con nuestros contertulios habituales para hablar un poco sobre estas 4 primeras jornadas, para analizar qué podemos esperar del Mallorca en el futuro y para también que ellos me respondan a la pregunta que le he planteado yo hoy a Pep Solo. ¿Tiene el Mallorca mejor o peor equipo que el año pasado? Se ha quedado sin Galarreta, se ha quedado sin Canguilí, pero han venido Kyle Larin, han venido Sergi Darder, han venido otro tipo de jugadores. Mañana lo discutimos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Digo, como siempre, de la mano de Suzuki Technical. Si Dios quiere, hasta mañana. Muchas gracias.